Y proclamamos la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 14. Entonces, no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En Efesios nos dice el apóstol San Pablo que llegará un momento en que ya no seremos niños. Y más aún dice, niños que sean zarandeados. ¿Y cuál es el ejemplo que pone? Como hojas en el viento. ¿Usted ha visto cuando viene un viento fuerte, cómo coge a una hoja seca? Le lleva por donde quiere, como quiere, y hace lo que quiere con una hoja seca. No tiene ni rumbo ni destino. San Pablo dice que cuando ya dejemos de ser niños espirituales, porque habla de niños espirituales, nosotros ya no seremos zarandeados como esas hojas. ¿Y zarandeados con qué? Con cualquier viento de doctrina. Porque hay doctrinas engañosas. Sí. También dice, invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. San Pablo ya alertaba a las comunidades desde ese momento porque las había. Y en el día de hoy las siguen habiendo. Gente que manipula el evangelio a su conveniencia, gente que manipula la palabra a su manera para fomentar tal vez, no digamos su iglesia, sino su congregación. Y las personas que llegan salen más confundidas de lo que entraron. Y San Pablo exhorta al crecimiento espiritual. Aquel que nace en el Espíritu, como lo decía Jesús a Nicodemo, y es algo que los vivo repitiendo, es el nacimiento de nuevo. Pero estamos destinados a crecer. Y más aún San Pablo dice que estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más. Y nos exhorta a nosotros los cristianos que tenemos un punto de alcance de crecimiento. Tenemos una figura a imitar en el crecimiento y esa es Cristo Jesús. Nosotros debemos de crecer a imagen ¿de quién? De Cristo, no del servidor, no de nuestros párrocos, pastores, a la imagen de Cristo, porque todos somos seres humanos y todos, vamos a decirle, tenemos que crecer a la imagen de Cristo. Entonces, cuando hablamos de crecimiento espiritual, nosotros entendemos que tenemos que crecer como es Cristo Jesús, como ama Cristo Jesús, como perdona Cristo Jesús, cómo evangeliza Cristo Jesús, cómo es Cristo, esa es la estatura. Y usted piense, wow, hasta esa estatura pide Pablo porque se puede alcanzar. Pensemos en la vida de los santos. Pensemos en un santo muy moderno, muy conocido y muy amado, y que justo este día sábado se festeja ya su onomástico. ¿Quién es? San Judas dice. No.
San Lucas, este sábado, esta semana. ¿Quién dijo? San Juan Pablo II. Si usted medita la vida de este santo, usted va a mirar que es un hombre que se dejó moldear y es un hombre que quiso alcanzar la estatura de Cristo. Ahora, esto, mis hermanos, no es la predicación, solo es la introducción a la predicación. Porque esta noche es un tema un poquito más, un alimento un poquito más sólido, en el sentido de lo que San Pablo nos introduce y nos habla. Ya no seremos como hojas que llevan zarandeadas por cualquier viento de doctrina. Es que, hermanos, póngase a conversar con un católico que por un año ha asistido a un culto evangélico, termina su fe dañada, totalmente. Ha conversado, ha hablado, y es verdad. Es como una hoja zarandeada en el viento. Y después, para que vuelva nuevamente a tomar la sana doctrina, es un proceso largo. Por eso, en esta noche, el tema de esta predicación es ¿qué no es y qué sí es la renovación carismática? Tomando como punto de partida la carta a los Efesios, vamos a hablar en sí de 12 puntos de lo que no es la renovación, y estos puntos nos van a ir guiando para que nosotros, en nuestra experiencia carismática, vayamos, con la gracia de Dios, no cayendo en estos puntos que les voy a decir. Ojo, no son inventados por mí, ¿no? Son tomados, y eso les voy a mandar en sus hojas, tomados del libro Conozca la renovación carismática del padre Diego Jaramillo y La renovación en el Espíritu Santo por el padre Salvador Carrillo, ¿sí? Son tomados de dos libros muy importantes de la renovación. El primer punto dice emoción versus emocionalidad. Vamos a entender el primer punto, ¿no? Ojo, ¿qué no es la renovación? En este seminario que hemos estado ya, ¿cuántas semanas? 6 semanas. Este es un tema clave en las que ya vamos como culminando este seminario en el que estamos. Hay que entender que en los grupos de oración, las personas o los carismáticos que caminan pueden caer en una trampa que se llama la emocionalidad. La emocionalidad es una línea muy suave que uno puede tener o alcanzar. Es querer centralizar la fe en lo que uno siente. Entonces una hermanita me dijo un día, hermanita, dice, me retiro del grupo de oración. Digo, ¿pero por qué? Dice, lo que pasa es que ya no siento nada, dice. Ya no lloro, ya no me salen los mocos, ¿verdad? Entonces dice, yo ya no siento, dice, entonces Dios ya no me ama, dice. Y ya siento que Dios no me ama porque ya no lloro, ya no siento. Le digo, no, lo que pasa es que usted centralizó su fe en solo la emocionalidad. Ojo, porque les dije emoción versus emocionalidad. Mi hermana Clarita, cuando le diagnosticaron leucemia, una enfermedad que le dijeron los doctores, usted tiene de 2 a 3 años de vida, le dijeron. Imagínense, le escucharon la semana anterior. Vean lo que es Dios bendito, ¿no? Van 15 años. Así es el poder de Dios. Y todo lo que ustedes escucharon, no les voy a volver a contar. Pero cuando le diagnosticaron, hermanos, como el resto de mi familia, una noticia de ese calibre, a uno ¿cómo le deja? Devastado, destrozado. Yo me acuerdo que lloraba por esa noticia, en silencio, no quería que nadie me vea, pero sentí que mi fe se fue abajo. Entonces yo me fui a confesarme a Santa Teresita.
y no había nadie, y el padre estaba en el confesionario. Y me acerco y le digo: Padre, yo así, no, todo destrozado y todo acongojado y dolido. Padre, le digo, siento que no tengo fe, le digo. Siento que mi fe ha claudicado, porque le cuento todo esto, esta noticia, este problema, la enfermedad. Y yo que estaba así, ¿no?, esperando que el Padre me consuele, que el Padre me dé ánimo. Yo que estoy así, termino de hablar, el Padre me dice: tú nunca has tenido fe, me dice. La cosa que me dejó sordo. Me gritó durísimo, pero durísimo. Porque la fe no se basa solo en una emoción pasajera, me dice el Padre, pero con una autoridad que me dijo: tienes que entender que en los momentos de dificultades, cuando Dios está trabajando en tu fe, me dice el Padre. Y son estos momentos en los que tu fe es purificada como el fuego. Y tienes que entender que tu espiritualidad no se basa solo en una emoción pasajera. Porque pasará la emoción y Dios quedará en tu vida siendo el Señor. Hermanos, no tiene idea usted lo que ese momento a mí fue como un balde de agua que me despertó de la agonía que yo estaba. Y entendí ese momento de que mi fe se basaba también a la emocionalidad. Yo, quién sabe, que cuando estaba alegre, contento, el Espíritu Santo estaba pero en mí rebosante, y cuando no estaba tan contento, pues como que esa noche fue media en el grupo, ¿no? Estuvo media baja la prédica o la alabanza. Y cuando de esa manera el Padre en la confesión me dijo: hermanos, realmente empecé a pedirle a Dios: enséñame que mi fe tiene que ser más allá de una emotividad pasajera. Y comencé a recordar a Pablo, cuando después de predicar, después de expulsar un espíritu de adivinación, a Pablo le cogieron, le azotaron 40 palazos en la espalda, le desnudaron, le metieron al calabozo y le pusieron grilletes en las manos y en los pies por premio a la evangelización. Yo digo, ¿no estaría Pablo diciendo a cada azote: ay, qué lindo, ay, qué gozo, ay, qué maravilla? Hermanos, 40 palazos, pero por favor, imagínense lo que es eso. Pero Pablo, en su fe, que era firme en su fe, mis hermanos. Y usted lea la segunda carta a los Corintios, como Pablo en un capítulo entero expresa todo lo que él ha vivido por la evangelización. Yo leía y decía: es verdad. Si Pablo se hubiera dejado llevar solo por una emoción del momento: ay, es que le vi al Señor en Damasco. Sí, desde luego que sí. Pero en los momentos que él vivía de realmente prueba, fue la decisión firme. Y es lo que cada vez medito, es como el matrimonio. Acá supe que la semana anterior era el civil y ahora es el eclesiástico, ¿no? Me tiene mareado en sus fechas matrimoniales usted. Ahora ha sido la semana, en cambio, del matrimonio eclesiástico, 33 años, ¿verdad? Entonces le decía al marito, le digo: ¿y usted cada mañana que se despierta, qué hace para estar enamorada de Lupita? Le digo. ¿Y qué me dice? La decisión de seguirle amando, me dice. Y con el Señor es la misma manera, mis hermanos. La decisión. Ahora, hablamos de la emocionalidad. Ahora vamos a hablar de la emoción. Sí, es diferente. La emoción sí es parte de un sano crecimiento espiritual. Sí. Recuerden que son dos cosas, ¿no? Tanto es así que en el Salmo 122:1 nos va a decir el salmista: yo me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. ¿Qué está expresando el salmista? Alegría. Y la alegría es una emoción. Yo tenía realmente una hoja llenita de las citas
que demuestran emoción. Les puse solo 2 porque es mucho el texto. Pero la emoción, bíblicamente hablando, cristianamente hablando, es una característica positiva del cristiano, que le lleva a una vida plena en el Señor. Sí, no es mala la emoción es buena. Lo que es malo es la emocionalidad. Creo que está claro, ¿no es cierto? No está claro. La emocionalidad es cuando nuestra fe se basa solo en un sentir momentáneo. Ya. Dura un momento y se acaba. Y después yo dependo de eso para que mi fe continúe. Qué chévere que estuvo este concierto. Pasa el concierto, estoy bajo. Voy a un seminario, otra vez se baja. Estoy dependiendo solo de emociones del momento. Eso es la emocionalidad. Como les contaba el caso de mi fe en ese momento y la confesión con el Padre. Pero bíblicamente sí nos exhorta a tener la emoción por el Señor. Como les había dicho en este salmo, me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Porque el estar con el Señor causa alegría, gozo. Si usted lee los salmos, el gozo, la alegría de la alabanza, o emociones como las en el Salmo 61. Señor, desde los confines de la tierra clamo hacia ti. Clamo, Señor. También está demostrando otra emoción, el sufrimiento. Entonces hay emociones que nos expresan en la palabra que son positivos, son buenos. Y que a pesar de los momentos que pasemos o vivamos de nuestra fe, hay emociones en las cuales, por ejemplo, nos van a nosotros llevando. Hay una canción que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Esa canción está mal hecha, por ejemplo. Porque un corazón que está triste sí puede alabar a Cristo. Y debe alabar a Cristo. Más aún, alabamos a Dios para que las cosas se pongan bien. No al revés. No esperamos que las cosas se pongan bien para recién alabar a Dios. No, alabamos a Dios para que las cosas se pongan bien. En dolor, en sufrimiento, alabo al Señor. La emoción caracteriza al ser humano y es parte de su vivencia. Si usted lee toda la Biblia, es todo un derrame de emociones. Imagínese, Pedro lloró. ¿Es una emoción o no es una emoción? Lo es. Como cuando Pedro lo aceptó nuevamente en amor, cuando lo dijo 3 veces que le quiere. La emoción, sí, está bien. La emocionalidad es algo que es nocivo para los carismáticos o para cualquier cristiano. ¿Sí está claro? Amén. Otra característica nociva que se pueden dar en los grupos de oración en el caminar cristiano es el anti-intelectualismo y la espontaneidad mal llevada. ¿Qué es el anti-intelectualismo? Ejemplo. Yo me acuerdo, yo tenía 20 años. Iba a dar mi primera predicación en un seminario de vida en el Espíritu. Entonces a un hermano que ya llevaba bastante kilometraje en el ministerio de música, le dije, oye, le digo, ¿y cómo preparo el tema? Le digo, me tocaba hablar justo dones y carismas. Me dice, verás, yo me pongo así, ¿no? La expectativa. Y me dice, verás, dice, coges la Biblia, el texto, te paras y lo que salga, dice. Sale. Ese rato Dios te unge, me dice, y sale. Le digo, ¿en serio? ¿Así será? Pues le digo. Esa es una grave enfermedad, el anti-intelectualismo. En pocas palabras, preferible es que Dios bendiga algo bien ordenado y planificado a que bendiga algo totalmente improvisado. Dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Pero en la renovación manejamos una palabra clave que les dije: mínima estructura y máxima apertura. La estructura es súper necesaria
como un río que sale de la montaña, un agua que sale de la montaña. Si no hubiera el caudal, ¿qué pasa con el río? Se desborda y en vez de hacer un bien, hace un daño. ¿Ha visto las inundaciones? Dañan cultivos, carreteras, casas y es nocivo, da enfermedades y todo. Pero un río que va bien encauzado es motivo ¿de qué? Por donde pasa el río hay vida. De igual manera, nosotros no solo tenemos que suponernos que basta la piedad o una instrucción básica en la fe, no. Nuestra fe también tiene que sustentarse en la preparación, en la oración y sobre todo dejar que el Espíritu nos inspire. Pero mis hermanos, no podemos caer en la trampa de que ese rato Dios me ha de dar palabras, como dice en la Biblia, pues es que ha de dar palabras ante los reyes, ahí me ha de parar en la asamblea lo que salga. No es así, no es así. Y es uno de los graves peligros que a veces se corre en la renovación carismática y especialmente con los servidores. Se nota cuando una enseñanza es preparada y cuando una simplemente está cogido al azar. Sí, también se nota cuando la predicación huele solo al libro. Todito huele al libro. ¿Por qué? Porque todo está solo leído. Tiene que siempre, mis hermanos, haber tanto la preparación, como decía el mismo San Jerónimo, 100% de Dios y 100% del hombre, decía él. Ahora, sobre la espontaneidad. Los grupos de oración se caracterizan por ser muy espontáneos en su forma de orar, de alabar, de cantar, de ministrar. Pero uno de los peligros de la espontaneidad es que exageren en su forma o en su no estructura, sino en su carisma. Hay personas que le exageran al don. Por ejemplo, un hermano estaba en la alabanza, en la oración y empezó a vibrar así y todo, y él comenzó y se cayó y comenzó en el piso a darse vueltas. Entonces al final dice, hermano, ¿qué pasó? ¿Usted que sufre de epilepsia? No, es que el Espíritu Santo me tomó, dice. Y cuando me toma, dice, hermanos, yo no me controlo. Mentira, no es verdad. San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 14, nos va a hablar siempre de que la persona tiene sobre el don y el carisma control. Jamás la persona que tiene el carisma o el don pierde el control, no es cierto. Dios no es que nos coge y nos manipula al antojo y nosotros nos perdemos en un arrebato de, no sé, de éxtasis, no es verdad. Ya será realmente santos que entren en un éxtasis total, hermanos, pero honestamente jamás dice San Pablo que el don o el carisma están fuera del control de aquel que está en ese momento con el carisma en ejercicio. ¿Ya? Tercer peligro en los grupos de oración es, y esta sí le leo, se llama el gnosticismo. ¿Y qué es eso? Yo estaba realmente embelesado cuando preparaba la enseñanza. Dice, sentirse conocedores de las verdades divinas y no permitir que nadie le instruya. Sentirse que tiene el monopolio del Espíritu Santo, que conoce a Dios y ver a las demás personas debajo del hombro. O sea, se siente tan conocedor de la verdad divina que ya nadie le puede contradecir. Él lo sabe todo, él conoce todas las verdades y por más que las personas le quieran darle algún consejo, él siente que es una biblioteca andando. Lamentablemente hay gente así, no todas. Tal vez son pocos esos bichos raros, ¿no es cierto? Pero los hay. Y uno de los problemas que podemos caer cuando vivimos una vida espiritual
es querer sentir a las demás personas. A usted no es carismático, entonces debajo del hombro. Usted no tiene el Espíritu Santo. Pagano. No. No estamos llamados a mirar a nadie por debajo, sino lo contrario, a llevar la buena noticia a todos. No sentirnos superiores a nadie, sino servidores de todos. Y más aún, llamados, como dice el Señor, no a ser servidos, sino a servir. Y esto es tal vez es algo que en el proceso de crecimiento espiritual se nos pega, sí nos pega. No, realmente solo la renovación es la chévere, la llena de carismas, y los demás pues no tienen el Espíritu Santo. También es una gran equivocación. El Papa Francisco decía que tenemos que aprender a tener la gracia de ver toda la riqueza de la iglesia, la diversidad en la unidad, porque eso es la iglesia católica. Católico significa universal. Entonces es toda la diversidad en la unidad de los carismas. Y este gnosticismo es cuando creemos sentirnos superiores al resto porque tenemos dones espirituales o el Espíritu Santo mora en nosotros. El cuarto, el iluminismo. Y este es un problema que caen a veces algunas comunidades, el iluminismo. ¿Cuál es? La falsa pretensión de ser exclusivamente guiado de lo alto. El Señor me dijo esto, la Virgen María me dio este mensaje, el ángel tal me habló de esta manera, yo tengo comunicación con el Señor y yo doy mensajes de los apóstoles, de los santos, y soy el teléfono de Dios. Cuidado, porque los grupos de oración en su identidad no andan regando a personas que se creen iluminadas, ¿ya? No. Por eso hay que cuidar bastante y mucho lo que es la sana doctrina. Yo me acuerdo que había un grupito de oración de jóvenes, que ellos eran así, me acuerdo, en ese entonces, ya yo tengo un poquito más, unos 24 años, y en este grupo se daban siempre los mensajes directos de Dios. Dios daba mensajes en ese grupo. Y hablaba Dios, y a veces hablaba la Santísima Virgen, y así. Y vivían solo en los mensajes, me acuerdo. Su fe se centralizó en el mensaje. Una cosa es la palabra de profecía, que es un carisma. Otra cosa es decir, Dios está hablando y está diciendo que ¿se acuerdan el cacho de los 3 locos que les conté? ¿No se acuerdan? Ya, más o menos es como este chiste, este cacho. Habían 3 locos. Un loco sale y les dice, Dios me habló y dijo que este año va a haber sequía en todo el mundo. Sale el segundo loco y dice, ¿qué le dice usted? A mí Dios me habló, dice, este año va a haber demasiadas lluvias, va a haber inundaciones. Y sale el tercer loco, a ver, ¿a vos? Ni a vos. Yo no te he hablado, dice. Es verdad que el Señor sí da manifestaciones, y sí es verdad que el Señor habla en nuestro corazón. Dios me ha hablado muchas veces, lo he sentido en mi corazón, pero son mensajes de edificación para mí y para la comunidad. Pero no me atrevo yo o atreverse alguna persona a decir que Dios da un mensaje personal. ¿Sí? Muy diferente es el carisma de la profecía, que ya lo hablamos, a lo que es sentirse iluminado. ¿Sí está claro? Espero que no se vayan perdiendo, mis hermanos. Y si no está claro, después a su pastor en su grupo, ahí le manda todo el batallón de preguntas. Pero trato de hacer lo más claro posible, en verdad. Dios, vean, mis hermanos, siempre tenemos que guiarnos por los frutos. Y el primer fruto que Dios da es la paz. Y la paz de Dios es una paz que es verdadera, una paz que es como una roca, en la que cuando el Señor manifiesta en nosotros alguna emoción espiritual,
es para un fruto verdadero y un crecimiento espiritual. Pero no anda dando mensajes de destrucción, mensajes de que todos se van al infierno, cosas por el estilo. No, eso no es así. Quinto peligro, mejor dicho, el independentismo. Hijo, ahí sí me trabó. ¿Qué es eso? Hacerse una ilusión vana de que yo necesito únicamente al Espíritu Santo y que no estoy sujeto ni a mi servidor, ni a mi párroco, ni al obispo. Y no, el Espíritu Santo a mí me habla, el Espíritu Santo a mí me da la fuerza, entonces yo no necesito de nadie. Hago y me muevo como quiero e interpreto como quiero. Eso, mis hermanos, es un gran peligro, porque nosotros estamos sujetos a algo que se llama en la iglesia la jerarquía. Aquí no nos andamos inventando el agua tibia, ¿ya? Por ejemplo, dentro de la renovación hay una estructura. Ya lo había comentado alguna vez en las enseñanzas de aquí, le dijo, creo que en la segunda, le dijo a Andreita, la renovación carismática tiene una estructura. En esa estructura, por ejemplo, es, a ver, ¿cómo les explico? Este grupo de oración tiene un servidor. Yo soy su servidor, pero no soy servidor porque me levanté un día y les dije, hermanos, yo soy como Moisés, acabo de bajar del Sinaí, ¿no? Esta es la palabra. Muéstrate la barba, ¿no es cierto? No, sino porque los hermanos en discernimiento, en un día de convivencia, oramos, Dios nos ilumina y se hace una votación, ¿sí? Y se discierne en base a muchas cosas que después veremos adelante cuando llegue a ese punto, a través del discernimiento. Y se elige un equipo. Este grupo tiene un equipo, timón, un servidor, un subservidor, y tiene todo un equipo, que ese equipo trabaja para que vaya acorde con la sana doctrina de la iglesia. De allí, en la ciudad hay 150 grupos de oración, y cada grupo tiene un servidor. Cuando llegan las elecciones, los 150 servidores se reúnen en una convivencia de todo un día, de oración, de alabanza, de discernimiento, de adoración al Santísimo. Usted no tiene idea cómo son esos días, para orar por el nuevo coordinador de toda la diócesis. Y después todos los coordinadores de todas las diócesis del país se reúnen para orar por el nuevo coordinador nacional. Yo, por ejemplo, no me puedo declarar en rebeldía contra el coordinador de Quito. Yo no me puedo declarar en rebeldía contra nuestro querido párroco, el padre Diego. No, es que el padre, el padre no tiene el Espíritu Santo, yo sí. No, es que el coordinador no está preparado, yo sí. Eso se llama independencia espiritual y eso es un grave error. Yo no necesito de nadie. Yo puedo coger todo lo que yo sé y me voy a formar un grupo de oración. Lamentablemente esa es la teología de los protestantes. No les gusta la iglesia, cogen sus 5 bancas, sus 20 feligreses y hacer iglesia nueva. Es verdad. Así es. Se separan de la iglesia, se separan. O siga usted la historia del protestantismo, es así. Otro peligro que se puede dar es el inmediatismo. Interesante el nombre que le pusieron. ¿Por qué? Esto lo doy con un ejemplo. Yo tenía un hermano en el grupo de oración y un día nos encontramos con él era por acá, por el Coliseo Rumiñahui. Y dice, no, mi esposa, ese es del carro, dice de él, pero está bajado los vidrios. Creo que le han querido robar el carro. Y justo le vemos a él a 2 cuadras. Venga, vea su carro, lo encontramos. No, yo le dejé así, hermanito, dice. ¿Y por qué le dejo así? Es que el flaco me cuida. Es que el flaco me cuida, sale. El flaco me cuida, le digo. ¿Qué ha sido? Le digo. Su guardián, ha sido su, ¿cómo es su?
¿cómo se dice? Los que cuidan, su cuidador, le digo, hermano, por favor, cierre las ventanas, ponga seguro al carro. Es que el flaco le cuida, dice. Un mes después le robaron el carro. De verdad, no me estoy inventando. Y mi esposa sabe, estaba ahí. No, el flaco me cuida. Y ese peligro se llama el inmediatismo. Significa esperar la intervención divina y milagrosa de Dios sin ejercer yo la prudencia humana. Sí, a eso se refiere también a cosas que se dan. Hermanito, no sufra, no se opere, Dios le va a curar, no se opere. Pero no, es que no se opere. No. Hermanos, si algo he entendido yo, es que Dios actúa a través de las manos de los médicos también. Hay, hermanos, sanaciones extraordinarias que Dios hace, y desde luego milagros que los he visto. A mi hermana le hicieron 2 trasplantes de médula, una operación de un tumor en la cabeza. Y si ella está viva, es por el batallón de personas que oraban detrás de esas operaciones. Pero batallón de personas orando. Me acuerdo cuando le operaron el tumor en la cabeza, eran 8 horas de operación. Hermanos, postrados frente al Santísimo desde el inicio de la operación. Y cuando los doctores le diagnosticaron que se va a quedar parapléjica, muda, ciega, sin oídos, mitad del cuerpo, ¿cómo es? Paralizado. Todos los diagnósticos eran de que ella iba a quedarse como vegetal, ciega, todo increíble. Y después de 8 horas de operación, imagínense lo que es eso, cerebro, la cabeza. Yo sabía que estaban el día anterior y llegaban los ministros de Eucaristía, sacerdotes, y llegaron, y era tan increíble que estábamos en el seguro, ¿no? Y llegaban tantos ministros de Eucaristía y sacerdotes con la santa forma a darle a Clarita que ella ya recibió. Y dijo, no, ya no me den a mí, aquí hay un montón de enfermos más, decía Clarita. Por favor, acá. Y llegaban a darles a los otros enfermos la comunión. Ella ¿qué hubiera dicho? No, unas 5 veces que me den mejor, pues no. Nada, ya recibió, ahora dijo, acá hay más enfermos, decía ella. Entonces es increíble, ¿no? Esos testimonios. Y cuando ella acaba la operación, el doctor le dice, ni bien terminada la operación, le dice, ¿cómo se siente? Doctor, ha dicho, a ver, habla, ¿cómo se siente? Bien, a ver, ¿me ve? ¿Cuántos dedos? Oye, mueva los pies, los brazos. Perfecto, dice, esta operación fue, si nosotros hablamos del 1 al 100, lo suyo fue 105, le había dicho el médico. Entonces la Clarita recién salida de operación, pero salido, ha dicho, ¿sabe qué, doctor? Lo que pasa es que hubo un batallón de personas orando para que sus manos puedan hacer la obra de Dios. Entonces le contaba esto a una hermana que tenía que operarse de las caderas y no se operaba. Y ella decía, es que Dios me va a sanar. Digo, hermana, Dios le va a sanar, pero opérese. Y se operó y ahora le ven ustedes saltando. Entonces ahí el inmediatismo que espera la intervención divina sin ejercer la prudencia humana. Ahora, hermanos, si les pusiera a hablar de los milagros, solo voy a hablar de 2 milagros. ¿Les hablo? Sí, ya, porque si hay los milagros. Uno fue justo, recuerdo que estábamos en una asamblea de oración en la renovación, y el padre Saúl dice, el Señor en este momento está sanando los ojos de una persona. Como mi papá sufre ceguera del ojo izquierdo, y dije, hasta que sea mi papi, digo yo, hasta que se le abra el ojo y todo. Yo veía así, ¿no? Y hasta el medio también como que pestañó, ¿no? Yo dije, no, qué pena, no fue mi papá, digo yo. Bueno, pasó. Y miran lo que sucede. Mi hermano, Rodrigo, mi hermano menor, que ustedes le conocen, cuando él empezó a utilizar lentes a los 7 años, mi mamá va a la óptica a retirar los lentes y el señor de la óptica le dice, disculpe señora, ¿y para qué viejito es de estos lentes? Le dice.
Mi mamá dice, ¿cuál viejito? Si es para mi hijo de 7 años. Le dice, oiga, le dice, lo que pasa es que esos ojos tienen astigmatismo, miopía, hipermetropía, le dice. Y la medida de la miopía y la hipermetropía son elevadísimas. Son los ojos de una persona de 90 años. Entonces mi hermano, me acuerdo que tenía unas lupas en ese entonces, eran increíbles, el pobre no podía ver sin lentes. Y en ese día de la asamblea, yo el que menos pensé fue mi hermano, sinceramente. Después mi hermano le dice, mamá, dice, vamos a la óptica porque los lentes que estoy me molestan, dice, ya no aguanto, no puedo ver, le dice, creo que me tienen que aumentar porque él cada año le iban aumentando más la medida. Yo no sé si usted sabe lo que son estas 3 enfermedades. O sea, ya uno como sea tiene astigmatismo, otro tiene miopía. O sea, pero en un ojo tener miopía, astigmatismo, hipermetropía y en niveles altísimos, imagínese lo que le dice, vea, los ojos de su hijo es como de un anciano de 90 años. Bueno, van, mami, chuta, dice, a seguir aumentándole la medida, ya realmente era como Mr. Magule, era más o menos. Total, le hacen los exámenes, todo, y el médico, porque era no iba a cualquier óptica, hubo un médico privado que le seguía a mi hermano el proceso, le dice, señora, le dice, a ver, ¿cómo que estamos equivocados? Le dice, le vuelve a hacer, le llama a algunas sesiones, llama a otro colega, le dice, señora, le dice, aquí tenemos algo que no nos explicamos, dice, su hijo ya no tiene hipermetropía, su hijo ya no tiene miopía, está totalmente sanado, dice. Y el astigmatismo ha reducido a la mitad. Ahora él solo tiene astigmatismo y tiene que usar los lentes comunes de cualquier persona. Cosa que cuando nos contaba eso, uno va como que asimilando, ¿no?, los milagros de Dios. No, espera que se abra el cielo y empiece a caer maná, hermanos. Dios da milagros que uno dice, wow, ¿verdad? Es Dios obrando en los ojos de la fe. ¿Cómo estoy en el tiempo ya? ¿Cuántos más tengo? Sí, se alcanzo. Entonces, son milagros, Dios hace la obra, es que lo hace, mis hermanos, que lo hace, pero cuidado caer en las trampas que les digo, ¿no? Ojo. El otro fue, justo con mi hermana, al año que le diagnosticaron la leucemia, tenía una señora que le vendía Tupperware. Y un día conversando la señora con mi mamá y mi hermana, le dice, vea, dice, hermanitas, les dice, mi esposo subiendo a la casa, le cogen 5 a asaltarle. Y viendo que mi esposo no tiene dinero, le pegan, le patean, le puñetean, hasta dejarle ahí agonizando. O sea, no tenía plata, por lo menos róbele en el pantalón, no. Pero le pegan de tal manera que le dejan medio muerto. Total, después de recuperarse, se le hacen unos coágulos en el cerebro. Estos coágulos le estaban haciendo delirios, que quería suicidarse. Ya varias veces le encontraron en la punta de la terraza a punto de botarse. Y estaban viviendo realmente un calvario con el esposo. Tenía que hacerse una operación en la cual no había esperanzas realmente de que viera. Eran unos coágulos que eran casi inoperables. Y me acuerdo que le dijeron, entonces, ¿sabe qué? Mi mamá y mi hermana le dicen, llámele para orar, oremos. Es lo que me contaron, ¿no? Yo no estaba ahí. Donde yo sí estuve fue que yo salía a la universidad, eran las 7 de la mañana. Yo estaba saliendo apuradísimo y cuando les veo ya arrodillados en la sala, mi mamá, mi hermana, la señora y el esposo, arrodillados orando. Yo solo les vi con la mochila y salí. Y volví a las 2 de la tarde de la universidad de clases. Y cuando vuelvo, ¿sabe qué? Les encontré orando. Se han quedado orando desde las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 horas, mis hermanos. Ora y ora y ora y ora. No sentimos el tiempo, me dicen después. Han estado ora y ora. Y después a veces yo me sorprendo, hermanos, nosotros estamos orando 10, cuarto, 20 minutos, ya están, ya que no se avanzan. Es que es así. Total, pasó, se fueron, le impusieron manos al hermano, todo, se fue.
esperando en la voluntad del Señor, pues en verdad. Cuando vuelven a los 12, a semana y media, con las placas de la tomografía, ¿no? Desaparecidos, mis hermanos, los coágulos. Era impresionante. Oigan, hermanos, y mi papá, nosotros, hermanos, así, el milagro palpable del Señor. Sí, es que el Señor lo hace. Pero hay situaciones en nuestras vidas que nosotros tenemos que tener prudencia y dejar también el curso de la acción médica. Vean, mi misma hermana, que tanto sufrió, ella sufrió el primer trasplante y ella dijo, Dios me sanó. No sé si les conversó eso. Ella dijo, Dios me sanó. Total, mandan los exámenes de los Estados Unidos, le dicen, el trasplante no tuvo resultado. La leucemia se disparó y usted necesita un segundo trasplante. Si en el primero casi se nos muere, pues. 10 entraron en la misma de ella y salieron vivos 2. Imagínense, ¿quién quiere meterse a otro trasplante de esos, pues? Se quedó traumada, pues, es lógico, en su humanidad. Entonces ella optó a todas las medicinas habidas y por haber, desde los imanes. Nos ha escuchado tantas cosas. Y que Dios me sanó y que empezaba los tratamientos no convencional, sino los alternativos. Estoy señor trabado ahora. Medio tartoso he venido. Eso. Y empezaron los niveles de su enfermedad, en vez de retroceder, a dispararse peor. Y su salud cada vez más quebrantada. Tanto así que el ojo izquierdo se le salió de la órbita. Y ella perdió el oído. Ella se quedó, por un momento, ella se quedó sorda. Perdió totalmente los oídos, se quedó sorda. Solo escribía, y yo me acuerdo que entraba, y ella ya no podía, no podía hablar, ya no hablaba bien, porque ya no se escuchaba ni ella misma. Entonces la voz era una sinfónica sin director. Yo entraba un minuto y salía afuera a llorar. Era una cosa impactante, usted no tiene idea. Yo le veía que ella ya se moría. Y por necia, porque dijo, Dios me sanó, y ya no necesito más operaciones. Y me acuerdo que cuando el grupo de los siervos, acá que fui a predicar la semana anterior, del grupo que empezó mi familia, cumplíamos 12 años. Y me acuerdo que el padre Panchito, y usted estaba también ahí, pues. ¿Se acuerda que Clarita ya llegó prácticamente ya? Es que los hermanos que han pasado el proceso con nosotros no nos dejan mentir, es verdad todo lo que les decimos. No les estamos cuenteando. Como una vez una hermanita, es que hermano Rubén nos pegó unos cuentos, me dice. Ay. Entonces llega caminando ya cogida en brazos, ya no podía caminar. Y al final, en la Eucaristía, fue una cosa impresionante. El padre Panchito le pone lo que es lo más sagrado, la estola. La estola le pone en la cabeza y todo el grupo de oración, los 50 que estábamos ahí, toditos le impusimos manos. Y mientras yo le impongo manos, ahí sí, Señor, le digo, Señor, no te hagas el sordo, le digo. Yo lloraba, le decía, Señor, roca mía, le decía, no te hagas el sordo, porque yo le veía que ya se nos moría. Era una cosa impresionante. Delgado. La persona que se vino a predicar la semana anterior, mis hermanos, es un testimonio viviente de lo que Dios ha hecho. Pasó esa semana y tras la llamada de los médicos de Estados Unidos, y le llaman a mi mamá, le dicen, le queremos decir que esta es la última llamada, porque le insistían que se haga el trasplante, el segundo trasplante. Le queremos decir que esta es la última llamada que le hacemos y que si esta llamada no hay una respuesta positiva, sale de nuestras manos. Para ese momento, el doctor Bill Bauer, del presidente de la Cruz Roja, quien le seguía a mi hermana, le tuvieron que hacer en el Metropolitano una especie de diálisis de urgencia para sacarle toda la cantidad de glóbulos blancos que produce la leucemia, porque eso es la leucemia.
produce glóbulos blancos en una forma desordenada. Y el doctor dice, en mis tantos años de médico, es la primera persona que veo viva con este cuadro. Entonces ahí fue que contra la voluntad de ella se le hizo ese tratamiento y se preparó maleta de los Estados Unidos. Si te mueres en el proceso. ¿Y saben qué, mis hermanos? Le hicieron el segundo trasplante de médula y en ese trasplante quedó remitida la enfermedad. Quedó remitida la enfermedad, para gloria de Dios. Pero quedó ella con un oído, ella es discapacitada. Hermanos, la voz que mi hermana tenía al cantar, ella me contó Pablo que había cantado, y Pablo me dice, qué hermosa voz. Yo le dije a Pablo, si tú lo hubieras escuchado, mi hermana, en el mejor momento de su salud, tenía una voz que cuántas personas llegaron a la gracia de Dios a través de su carisma y conversión. Tú le ves disminuida porque ella oye el 3% al oído izquierdo y el oído derecho oye menos del 50%. Y ella tiene una discapacidad y se quedó con esa discapacidad. Y después, cuando todos cantábamos Victoria, el esposo le dejó botando por la enfermedad. Y en el mismo momento que le deja botando, le diagnosticaron un tumor en la cabeza. La cosa fue increíble. Pero a eso, mis hermanos, ella dijo, me opero. Ya no hubo dudas. Increíble. Y es como de la mano de Dios, uno va viendo cómo la mano de Dios va obrando. Va obrando de una forma increíble y una forma maravillosa. Pero un problema es el inmediatismo. Que este es algo que las personas que han caminado, por ejemplo en el caso de mi hermano y muchos más, van cayendo, a veces caen en ese inmediatismo. No, como dice este hermano, es que el flaco me cuida el carro, dice. El flaco. ¿Cuál le dijo? Sí, y bueno, ya les he de demostrar después. Entonces, son peligros, mis hermanos, son cosas que se pueden ir dando, así como milagros. Y si me pusiera a hablar, a testimoniar los milagros en mi propia vida o en la vida de los hermanos en el caminar, es una cosa increíble, pero también lo que es caer en el inmediatismo, ¿ya? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Y ojo, que no es el dicho, no es el dicho, que cada vez que me dicen, yo les respondo, ¿no? Una vez me dice un hermano del grupo, es lo peor. Me dice, hermano Rubén, dice, como dice en la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Pues le digo, lo que dice pues, cuídate que te cuidaré. Pues le digo, sí, está debajo del versículo que dice, a caballo regalado no se mira el diente, le digo. No, eso no es verdad. Uno tiene que entender bien y discernir bien el signo de los tiempos. Un peligro también fuerte, y ese lo voy a topar de una forma muy rapidísima, es el fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? Es coger la palabra de Dios al pie de la letra. Y la palabra de Dios nunca se la coge al pie de la letra. La palabra de Dios siempre se le discierne en la gracia del Espíritu Santo y bajo la luz del magisterio y el catecismo de la Iglesia Católica. No es que yo cojo la Biblia y la interpreto a mi manera libre. Eso es un error del protestantismo. Interpretar la Biblia, caer en el fundamentalismo y en la libre interpretación. Ese es un grave error del protestantismo. Y que a veces pueden caer en los grupos de oración. Discernir la Biblia como le parece, como cree que es. No es así. Otro error es el elitismo. Ese es igual. Sentir que el movimiento o la corriente de renovación carismática es pues prácticamente un monopolio, ¿cómo les digo yo? Un club, y no es así. Id y hacer discípulos míos. Escuchaba una predicación de un predicador internacional de renovación y decía que uno de los graves problemas de la renovación y que le había hablado el padre Canta la Mesa. Si usted algún rato coge al Google y ponga Padre Canta la Mesa, ese es uno de los padres de la renovación carismática. Padres me refiero no a padre sacerdote, es sacerdote sí, pero al decir padres me refiero como padre espiritual, ¿no?
Entonces el padre Canta la Mesa tiene un montón de libros. Entonces él decía que una vez ha sentado con el padre en Jerusalén en un retiro mundial de la renovación, y dice: padre, ¿usted cómo mira la renovación? Le ha dicho el padre. Cuando inició la renovación en la década de los 70, todos los carismáticos hablaban de Jesucristo. Después, en la década de los 80 y 90, todos hablaban de la renovación carismática. Y ahora en los 2000, todos hablan de que el coordinador, que el ministro, que esto, que el otro, y ta. El elitismo es un grave problema. No anunciar a Jesucristo y quedarnos ensimismados en nosotros mismos. ¿Ya? La glotonería pseudo espiritual. Y ese es un grave problema. Y eso ya lo han escuchado. La glotonería espiritual. Y eso lo simplifico. Aquí están los conceptos que van a llevarse. Yo lo simplifico en ideas para que usted lo entienda. Seminario de vida en el Espíritu. Hermanos, es como la miel para las, dígalo, para las abejas. Y hacemos los grupos de discernimiento y nos encontramos con la noticia de que es el 9º Seminario de Vida en el Espíritu. ¿Y por qué hace el 9º seminario? Es que siempre es lindo, es que siempre cuando imponen las manos, es que es lindo, es que es lindo, y se quedaron en lo lindo. 8 seminarios, ¿y qué tiempo están en la renovación? 20 años. 8, 10, 12 seminarios del Espíritu, solo recibiendo. Es como que un niño coge el dulce y quiere la glotonería espiritual. Se queda solo como les decía la semana, en la leche espiritual. No, y algo que se les dijo en el seminario, se ha de acordar a ustedes. Dije: hermanos, los que ya estén en grupos, por favor, regresen a sus grupos. Y más aún, los que ya van por el 7º y 8º seminario, que este sea el último, les dije. Porque en mi experiencia personal, yo recibí un seminario de vida en el Espíritu y se acabó. Después es a dar, mis hermanos, a dar. Y para dar, justo es el grupo oración, para formarnos. Y yo les vengo cantando el próximo año, Dios permita, nos dé la fecha exacta, vamos a hacer un seminario de vida del Espíritu para la gente nueva. Y me decía Doris: ¿y cómo hacemos? Me dice, para que en el seminario vengan solo personas que realmente necesiten el seminario. Porque es un peligro que escuchan seminario. Hermanos, por ejemplo, aquí estuvimos con 120 personas y casi 45 personas ya habían hecho el seminario de 5 a 6 veces. Y no es para uno escandalizarse, pero sí es para preocuparse de que nos quedamos en esa glotonería espiritual. Queremos recibe. ¿Y cuándo damos? ¿Cuándo damos? Entonces, para el siguiente seminario, todos ustedes que han perseverado, el siguiente año ya ustedes no vendrán solo a recibir. Ustedes comenzarán a ser ya pastores, tendrán funciones, darán testimonios y empezarán a trabajar junto con los hermanos mayores. Ya ustedes tendrán que pastorear a los nuevos. Imagínense, ya es un paso, mis hermanos, son pasitos, y no quedarnos como glotones espirituales. La 10ª peligro es la carismanía. La carismanía, con otro ejemplo. Si nosotros ponemos en un coliseo gran encuentro de sanación y milagros, misa de sanación y milagros, hermanos, no hay donde poner un pie. Pero si ponemos gran encuentro de formación, el 10% viene. Y esa es la carismanía. Quedarnos solo en eso, en lo expectante, en lo sobrenatural. Allá hay misa de sanación, corre para allá. Es que allá hay el padrecito que bota cucos, corre para allá. Que acá viene el predicador que saca esto, corre para allá. Se quedan en la carismanía. Y este caminar es un caminar que tenemos que ir creciendo, mis hermanos.
Por eso es que nuestros sacerdotes han exhortado y han hablado tanto de la renovación que ya no existe esa palabra de misa de sanación, porque todas las misas son de sanación. Sí, es que toda misa es de sanación, mis hermanos. En el momento de la consagración, Jesús está sanando. Punto, mis hermanos. Otro peligro es y los leo porque son palabras medias rebuscadas que han puesto estos sacerdotes, el indiferentismo ecuménico. ¿Cuál es esto, mis hermanos? Hay personas que creen, dicen, es que hermanito Rubén, dicen, me han dicho, hermanito Rubén, es que es igualito, dice, acá en la comunidad de fe, igualito. Cantan, predican, yo no veo la diferencia, dice, es igualito acá en la iglesia de la séptima trompeta de la esquina de Cotocollao, es idéntico, dice, es igualito. Perdón, es igualito, dice, que es idéntico, dice. No es idéntico, le digo, no es lo mismo. Por Dios, no es lo mismo. No es lo mismo. Y solo el crecimiento espiritual usted le va comenzando a dar el discernimiento. Y usted da cuenta que no es lo mismo. El llamado y el único llamado que hace sobre el ecumenismo es la Iglesia Católica. Y una cosa es el ecumenismo y otra cosa es el irenismo. El ecumenismo es abrir los brazos a los hermanos desesperados. El irenismo es un relativismo de fe, en el cual a mí me da lo mismo la chicha o la limonada. No me complico. No soy ni Chana, ni Juana, ni de aquí, ni de allá. Un día estoy en el culto evangélico, un día estoy en el concierto de Marcos Gui, de Marcos Barrientos, de Juan Lisguera, casi digo, de Juan, ¿cómo es? De Adrián Romero. Voy, pago mis $40-50 en butaca, me siento, qué lindo, pero cuando hay un concierto católico, qué caro. Cuando un ministerio de renovación saca un CD, que es increíble, cuando nosotros sacamos nuestro cuarto disco, eran hermanos carismáticos regateando el disco ahí en la puerta. Rebaje. Y yo les he contado esa historia, ¿no? A la misma hermana que estaba ahí regateando el disco nuestro, hasta la siguiente semana era un concierto que yo sí fui, pues yo quería ver. Me fui a los hermanos estos. Y también me fui. Es que hermanos, yo también hablo porque yo también he hecho lo mismo, pues. Por favor, aquí no es que yo me estoy haciendo el inmaculado. Es que se va también aprendiendo, pues no. Entonces, y esta hermana que me regateaba el CD de 4 5, que valía 5 y regateaba el CD, le veo pues en primera fila y digo, ¿cuánto cuestan estos? Me dicen $80 la butaca de adelante. Y hace una semana regateándonos el disco de $5. Eso es caer en un falso ecumenismo y indiferentismo. No es lo mismo, mis hermanos. No es lo mismo. Y eso hay que tener mucho cuidado, y como católicos nosotros sí tenemos que adoctrinarnos en nuestra fe. Es un llamado de atención. Yo me acuerdo cuando Salvador Gómez, los que le conocen a él, yo le pregunté y le dije, hermano Salvador, le dije, mira, yo cuando escuchaba sus primeras prédicas, usted, le digo, tenía una manera, yo tiene otra forma, le dijo. Es que verás, me dice, se acercaban personas y tuve esa gracia de conversar con él así, de sentarnos en la mesa y conversar así de una forma, un hombre de Dios. Me dice, se acerca una persona y dice, hermano Salvador, dice, sus predicaciones a mí me llegaron en el alma de tal manera que encontré al Señor. Y le he dicho, oye, qué bendición. Y dime, ¿dónde queda tu parroquia? ¿Parroquia? Yo soy cristiano, le ha dicho. Entonces él dice, ahora mi ministerio, y si usted escucha las predicaciones actuales de Salvador Gómez, él siempre habla del catecismo, de los documentos de Aparecida, las epístolas de los santos padres, porque él direcciona correctamente la doctrina. Es que es verdad. Entonces, la última es la alineación. En cada uno nos podemos quedar realmente bastante, pero hay que avanzar y se nos fue el tiempo para los grupos y ahora,
Es cuando mis hermanos servidores me alan las orejas. Perdón, pasarme el tiempo. Alineación. La alineación es, escúchalo, es medio parecida a las otras, le voy a leer. Es engolosinarse de tal manera de las cosas del Espíritu que descuide urgentemente su participación y compromiso cristiano en el cual vivimos. ¿Qué se refiere? A ver, la cruz tiene sentido vertical y sentido horizontal. Es perfecto. Sentido horizontal es mi relación yo con mi prójimo. Y la vertical es mi relación yo con Dios. Y siempre al cristiano tiene que tener esta doble dimensión. Mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Comenzando desde nuestros grupos de oración, nuestras comunidades, a los más necesitados. ¿Ya? No podemos nosotros solo quedarnos aquí, felices en las cuatro paredes, y como dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, habla sobre la fe con obras. Dice Santiago, yo no puedo decirte al hermano, en necesidad, anda, Dios te bendiga, y yo quedarme con los brazos cruzados. Eso es una fe muerta, dice, una fe estéril. Nosotros tenemos siempre que velar por los más necesitados, por el bien de aquellos que necesitan el alimento de la palabra y el alimento material. Nunca podemos descuidar las obras de piedad y de misericordia, y especialmente dirigir los ministerios hacia también el apostolado, a los enfermos, a los necesitados y a los prácticamente que están viviendo en condiciones de pobreza. El cristiano está llamado a una obra social dentro de la iglesia, y no solo quedarse a veces cruzado de brazos en las cuatro paredes. Entonces, la alineación es esto: descuidar también socialmente al necesitado. ¿Ya? Entonces, las dos cosas van de la mano. Ahora, algunos se quedan solo en lo espiritual y otros se quedan solo en la acción pastoral. Y quedarse en las dos polos es nocivo. Sino hay que entender que hay un medio donde la acción pastoral tiene un sentido cuando nosotros vivimos una riqueza espiritual. ¿Ya? Muy bien. En la última página, la parte de abajo, dice que si es la renovación carismática. Eso le mando a ustedes a su casa a leer. Ahora, finalizo con dos cosas. Esta semana no hay cuestionario. Ya veo la cara de alegría de la Marcelita, ¿no? No hay cuestionario, pero hay algo súper más chévere y mejor. ¿Sabe qué es? Algo que nos va a tocar a los que están al día en la parte cibernética, tillos. Pero para los más avanzaditos les va a tocar pedir ayuda al nieto, o al hijo, o a la hija. ¿Qué es? Yo les mando aquí en un cuadradito, dice deber, buscar en el YouTube, y les puse en palabras en negrillas, cursivas y más grandotas, que usted solo ponga en el buscador palabras a la renovación carismática 030715. Significa marzo, día 7 del año 2015. Y estas que dice palabras a la renovación carismática son 50 minutos que el Santo Padre, nuestro querido y amado Papa Francisco, tuvo con la renovación carismática el año pasado, un encuentro mundial con la renovación carismática, y él por una hora entera habla a la renovación carismática. Es increíble lo que el Papa dice. Me encantó, me fascinó. Yo creo que me repito como 5 veces.
Él habla de los peligros de la renovación, habla de las cosas positivas y más aún él, recuerden, el Papa Francisco era asesor de la renovación en Argentina. El Papa Francisco fue el asesor por muchos años de la renovación en Argentina. Y algo que yo le pasaba a ustedes en el video, él decía que él no le caía la renovación, no le gustaba. Y él decía que confunden la experiencia del Espíritu Santo con una escuela de samba, decía él. Y él dice, cuán equivocado estuve. Y es hermoso, fue en otro video, donde en esta Convención Mundial de la Renovación en el Vaticano, celebran una Eucaristía. Yo me quedé maravillado porque en esta Eucaristía estaban sacerdotes, laicos de la renovación en la Eucaristía y el Papa Francisco dice, hablo en todas las lenguas, dice. No, dice, y él habla, no, dice, no habla a las lenguas del Espíritu, dice, sino a las lenguas de las naciones, porque vamos a vivir una experiencia del Espíritu Santo en lenguas en la Eucaristía, dice el Papa. Y después muestran la misa, donde tienen la celebración, y en la parte de la comunión, terminan los cantos de la comunión, y empiezan a orar en lenguas en el Vaticano. Una maravilla de una oración en lenguas y cantos en lenguas, y el Papa Francisco ahí parado así, también orando. Yo me quedé, pero hermanos, y el YouTube no es solo para ver los chistes de los que se caen, pues no, y no sé qué nomás verán. Ya les veo que me bajaron la mirada algunos. Entonces van a ir, y el deber de esta semana es poner en el buscador de YouTube palabras a la renovación carismática. Está con estos números porque sale exacto en el buscador. Va a escuchar toda la predicación del Papa Francisco y va a ser una hoja de resumen. ¿Sí? Ese es el deber, mi hermano. ¿Cómo que era mejor que mande cuestionario? Dice. Ese es el deber. Vamos a tener que sentarnos en familia, si esto está, y van a escuchar, y ustedes van a decir, wow, sé qué maravilla, que es como habla el Papa, qué lindo. Yo me quedé, pero maravillado. Entonces, yo dije, ¿para qué mandar deberes si ya escuchar esta homilía del Santo Padre realmente es una bendición? Entonces, y aparte de eso, por favor, leer lo que sí es la renovación carismática, porque eso les voy a preguntar la otra semana. Entonces, con esto, mis hermanos, primero le damos un fuerte aplauso, Señor, gloria a Dios.